¿Alguna vez has sentido que eres distinto, como si estuvieras destinado a algo más grande, pero no logras identificarlo completamente? Quizás has vivido momentos de una soledad que no puedes explicar, sueños tan vivos que parecen más reales que la vida misma o una resistencia a las adversidades que parece desafiar lo lógico. Si alguna de estas situaciones te suena familiar, podrías ser uno de los escogidos por Dios. En este vídeo vamos a desvelar 5 señales únicas que solo se presentan en los elegidos por Dios. Estas no son meras coincidencias, sino indicios divinos de un propósito superior. Prepárate para entender lo que realmente significa ser elegido por Dios y cómo estas vivencias moldean profundamente tu vida. Ten en cuenta que este es solo el inicio. Hay muchas otras señales que podrían manifestarse, pero hoy nos enfocaremos en las 5 más destacadas. ¿Estás preparado para iniciar este revelador viaje espiritual? Vamos a comenzar. Una de las primeras experiencias que define a los elegidos es la fase de aislamiento. Este periodo, frecuentemente llamado temporada de preparación, es crucial. En él, Dios trabaja intensamente en la vida del individuo, alejado de la vista de los demás. Si alguna vez has atravesado momentos en los que te sentiste completamente solo, apartado de tus seres queridos o de las actividades cotidianas, es posible que estés siendo preparado para un propósito mayor. Para entender mejor esta fase, consideremos la historia de David en la Biblia. David fue ungido como futuro rey de Israel a los 15 años, pero no asumió el trono hasta los 30. Durante esos 15 años, vivió experiencias que lo prepararon para la gran responsabilidad que tendría. Pasó por peligros, huyó de enemigos, vivió en cuevas y enfrentó largos periodos de aislamiento. Este tiempo no fue un simple periodo de espera, sino una intensa capacitación. Dios estaba moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándolo para liderar. El aislamiento, por tanto, no es un castigo, sino una preparación íntima antes de la manifestación pública. En este aislamiento, Dios refina nuestras habilidades, fortalece nuestro espíritu y revela nuestro propósito. A menudo, sentimos que estamos siendo separados de las personas y cosas que amamos, pero es en estos momentos cuando Dios se comunica de manera más clara. Este tiempo es para que puedas descubrir quién eres realmente y qué quiere Dios de ti. El aislamiento es una revelación profunda, una oportunidad para entender tu identidad y propósito antes de cumplir tu llamado divino. En este periodo, aprendemos a depender más profundamente de Dios, confiando en su plan, incluso cuando no tiene sentido para los demás. Este tiempo de aislamiento también es una etapa para discernir con quién debes caminar y cuándo actuar. Dios no solo revela lo que debes hacer, sino con quién lo debes hacer. Puede que aleje a ciertas personas de tu vida y traiga a otras que serán clave para tu destino. El aislamiento es como un campo de entrenamiento espiritual, donde Dios trabaja profundamente en tu carácter y fe. Es como un soldado que pasa por un entrenamiento riguroso antes de ir a la guerra. De manera similar, Dios usa el aislamiento para prepararte. Aunque la soledad puede ser dolorosa y a veces desalentadora, es importante recordar que Dios está en control, usando este tiempo para forjarte de una manera única y poderosa. Si te encuentras en una fase de aislamiento, aprovecha este tiempo para acercarte a Dios, escuchar su voz y permitir que transforme tu vida de una manera profunda. Como David, quien pasó años preparándose antes de convertirse en rey, tu aislamiento no será en vano. Es una preparación esencial para el llamado que Dios tiene para ti. La segunda experiencia que suele caracterizar a los elegidos de Dios es la presencia de sueños vívidos y lúcidos. Estos sueños no son simples creaciones de la mente, sino mensajes divinos cargados de significados profundos. Los sueños han sido una forma en que Dios ha revelado su plan a lo largo de la historia. Tal es el caso de José, cuyos sueños anticiparon su futuro y el papel crucial que desempeñaría en la historia de Israel. De manera similar, hoy los elegidos experimentan sueños que revelan direcciones divinas y detalles importantes sobre su propósito. Estos sueños no son confusos, sino claros y recurrentes, a menudo llenos de símbolos y mensajes que, aunque enigmáticos, llevan instrucciones precisas. A través de estos sueños, Dios ofrece advertencias, orientación sobre el futuro o revela las verdaderas intenciones de las personas cercanas a los elegidos. Para los elegidos, el mundo de los sueños es un canal celestial que Dios usa para hablar sin las distracciones del mundo físico. Por eso,
Los elegidos deben prestar atención, buscar entendimiento y actuar según lo revelado. Además, el mundo de los sueños también puede ser un campo de batalla espiritual, donde es crucial discernir entre los sueños divinos y los que no lo son. A través de la oración y la palabra de Dios, los elegidos fortalecen su capacidad de discernimiento. Los sueños son una confirmación del llamado de Dios y una fuente continua de dirección. La tercera experiencia clave en la vida de los elegidos es el favor, tanto con Dios como con los hombres. Este favor divino no significa que la vida estará exenta de desafíos, pero se manifestará de manera clara en diversas áreas, como oportunidades inesperadas o relaciones estratégicas que resultan en bendiciones. Por último, los elegidos de Dios son reconocidos por su resiliencia. Han aprendido a levantarse después de cada caída, con una fe inquebrantable y un carácter más fuerte, sabiendo que todo lo que enfrentan forma parte del proceso divino para llevarlos hacia su propósito mayor. La cuarta experiencia que marca a los elegidos de Dios es la resistencia a las adversidades. Las personas escogidas por Dios suelen enfrentar más dificultades que otros. Sin embargo, lo que los distingue no es la cantidad de problemas que encuentran, sino la manera en que se levantan después de cada caída. Aunque las pruebas pueden ser intensas y a veces parecen insuperables, los elegidos poseen una capacidad casi sobrenatural para recuperarse. Dios los ha dotado con una fuerza interior que les permite no solo soportar las tormentas de la vida, sino crecer a través de ellas. Como un alfarero moldea el barro bajo presión, Dios usa las adversidades para perfeccionar y fortalecer a sus escogidos. Esta resiliencia se manifiesta en una fe inquebrantable que parece desafiar la lógica humana. Mientras otros podrían rendirse ante la presión, los elegidos ven cada obstáculo como una oportunidad para acercarse más a Dios y aprender algo nuevo sobre su propósito. Las pruebas no son indicios de que Dios los ha abandonado, sino señales de que están siendo forjados para algo más grande. Recuerda la historia de Job, quien, a pesar de perderlo todo, se mantuvo fiel a Dios. Su prueba fue una preparación para una bendición aún mayor. Y así ocurre con aquellos que han sido seleccionados para cumplir un propósito divino. Finalmente, la quinta señal de los elegidos es una profunda sensación de paz interior, incluso en medio del caos. Esta paz no proviene de las circunstancias externas, sino de una confianza absoluta en el plan de Dios. Los elegidos saben que, aunque el camino pueda ser oscuro y lleno de incertidumbres, Dios está en control y los guía con un propósito. Esta paz es una prueba palpable de que están alineados con la voluntad divina, lo que les permite caminar con serenidad y confianza, sin importar lo que suceda a su alrededor. Este viaje espiritual, aunque desafiante, es un recordatorio constante de que han sido escogidos para algo grande. ¿Estás empezando a ver las señales en tu vida? Si es así, entiende que no estás solo. Cada prueba, cada sueño, cada momento de soledad y cada batalla es parte de la obra divina que se está llevando a cabo en tu vida. Permanece firme, confía en Dios y observa cómo se desvela el propósito que Él ha reservado especialmente para ti. A medida que avances en este camino como elegido por Dios, es importante recordar que el propósito divino no siempre se revela de inmediato. Dios, en su sabiduría, a menudo permite que los elegidos caminen por etapas de incertidumbre y espera. Durante este tiempo, lo que está sucediendo detrás de escena es más significativo de lo que podemos percibir. El crecimiento espiritual, el refinamiento del carácter y la madurez que se están cultivando son esenciales para el cumplimiento del llamado. En este proceso, se nos enseña a depender totalmente de Dios, porque sin esa confianza absoluta no estaríamos preparados para manejar el peso del destino que nos ha sido asignado. Otra característica clave de los elegidos es que, a pesar de los desafíos y la incertidumbre, sienten un llamado interior persistente, una voz suave pero constante que los empuja hacia adelante. Este llamado puede ser sutil, pero es inconfundible. Incluso en medio de las pruebas más difíciles, hay una certeza inamovible de que hay algo más grande esperándolos, un propósito que trasciende lo que sus ojos físicos pueden ver. Esta convicción interna les da la capacidad de perseverar, de seguir avanzando a pesar de las circunstancias, sabiendo que Dios está obrando en cada detalle. Además, los elegidos son conscientes de que su viaje no es solo para ellos. Sus vidas están destinadas a impactar a otros, a ser una luz en la oscuridad y una fuente de esperanza para aquellos que están perdidos.
Dios los utiliza como instrumentos para cumplir sus planes en la tierra. A veces, esto significa que deben cargar con responsabilidades pesadas o enfrentar situaciones difíciles, pero siempre con la seguridad de que todo lo que hacen tiene un impacto eterno. Así como Jesús vino no solo a vivir una vida sin pecado, sino a dar su vida por la humanidad, los elegidos están llamados a sacrificar parte de sí mismos para el bienestar y el propósito divino en la vida de los demás. En ese sentido, el camino del elegido no es un camino de gloria inmediata, sino de servicio y sacrificio. Dios les otorga dones y habilidades únicas, pero también requiere de ellos un corazón dispuesto a obedecer y seguirlo, incluso cuando el llamado no es fácil. En cada desafío, en cada batalla, en cada momento de espera, los elegidos aprenden a refinar sus corazones, a depender más de Dios y a desarrollar un carácter que refleje la gloria de su Creador. Finalmente, aquellos que son elegidos por Dios suelen experimentar una transformación interna tan profunda que sus vidas ya no se parecen en nada a lo que solían ser. Es como si hubieran renacido, no solo espiritualmente, sino también en la forma en que ven el mundo, en cómo interactúan con los demás y en las decisiones que toman. Esta transformación es el resultado directo de la intervención divina en sus vidas, llevándolos a un nivel de comprensión y conexión con Dios que pocos llegan a experimentar. Y es aquí donde culmina la travesía. En una vida que no solo es bendecida, sino que es una bendición para otros. Una vida que refleja la luz de Dios en cada palabra, acción y decisión. Los elegidos no están llamados a ser perfectos, pero sí están llamados a ser fieles, a seguir adelante con valentía y a confiar en que, al final, su obediencia será recompensada más allá de lo que puedan. Conforme los elegidos continúan su camino, van comprendiendo que su propósito no es simplemente personal, sino que está intrínsecamente ligado a un plan mayor de Dios para la humanidad. Este propósito a menudo incluye influir positivamente en quienes los rodean, ser agentes de cambio en sus comunidades y reflejar el amor y la misericordia divina en sus interacciones cotidianas. Aunque a veces no sean conscientes del impacto que tienen, sus acciones y decisiones inspiran a otros, despertando en ellos una chispa de fe y esperanza. Los elegidos también suelen enfrentar una lucha interna entre su vida terrenal y su llamado espiritual. Este conflicto puede manifestarse en la tensión entre lo que desean para sí mismos y lo que Dios les pide que hagan. Sin embargo, al rendirse completamente a la voluntad divina, experimentan una paz profunda que supera cualquier entendimiento. Es en este punto de entrega total donde Dios puede obrar plenamente en sus vidas, llevándolos a un nivel de realización personal y espiritual que nunca habrían alcanzado por su cuenta. Parte de este proceso implica aprender a dejar ir las cosas que antes consideraban esenciales, ya sean relaciones, ambiciones o posesiones materiales. Los elegidos descubren que Dios, en su infinita sabiduría, a menudo les pide que suelten aquello que impide su crecimiento espiritual o que les distrae de su misión. Este proceso de soltar puede ser doloroso, pero es necesario para que puedan avanzar con libertad hacia su destino. En este camino, también se enfrentan a las críticas y al escepticismo de los demás. Ser elegido por Dios a menudo significa ir contra la corriente, caminar por senderos que pocos se atreven a recorrer. Pero, a medida que los elegidos se fortalecen en su fe, aprenden a encontrar su validación en Dios y no en la opinión de los hombres. Entienden que su identidad y valor no provienen de lo que otros piensan de ellos, sino de lo que Dios ha declarado sobre sus vidas. Además, los elegidos desarrollan una capacidad sobrenatural para resistir la adversidad. Aunque las pruebas pueden ser intensas y, en ocasiones, prolongadas, su fe en Dios los mantiene firmes. Cada obstáculo que enfrentan se convierte en una oportunidad para que su fe sea fortalecida y para que la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. En lugar de rendirse ante las dificultades, los elegidos encuentran fortaleza en la promesa de que Dios nunca los dejará ni los abandonará. Con el tiempo, los elegidos llegan a un punto en su vida donde miran hacia atrás y pueden ver cómo cada paso del camino, cada lucha y cada victoria, formaron parte de un plan perfecto. Pueden ver cómo Dios utilizó incluso los momentos más oscuros para prepararlos y posicionarlos para cumplir su propósito. En este reconocimiento, experimentan una gratitud profunda, no solo por las bendiciones recibidas, sino también por las pruebas que los moldearon. Este viaje espiritual es, en última instancia, un viaje de transformación.
Los elegidos no solo son llamados a grandes propósitos, sino también a una gran responsabilidad. Están destinados a ser portadores de la luz de Dios en un mundo que a menudo se encuentra envuelto en tinieblas. A través de su vida, su testimonio y su ejemplo, los elegidos tocan corazones, restauran vidas y traen esperanza a los que la han perdido. Ser elegido por Dios no es una tarea fácil, pero es un honor inigualable. Implica sacrificio, entrega y fe, pero también conlleva la satisfacción de saber que cada paso está guiado por un poder superior, que cada desafío tiene un propósito divino y que cada victoria trae consigo la manifestación de la gloria de Dios. Al final, los elegidos entienden que han sido llamados no solo para recibir bendiciones, sino para ser una bendición para el mundo, cumpliendo así el plan de Dios en sus vidas y en la vida de los demás. Con el tiempo, los elegidos de Dios comprenden que el verdadero propósito de sus vidas va más allá de sus propios logros y metas terrenales. Su destino está profundamente entrelazado con la voluntad divina y su impacto en la humanidad. Cada paso que dan, cada decisión que toman, se convierte en parte de un plan maestro que no solo busca su crecimiento personal, sino también la transformación de aquellos que los rodean. Se dan cuenta de que su existencia es un canal a través del cual Dios obra, sembrando semillas de fe, amor y esperanza en los corazones de los demás. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los elegidos es la constante lucha entre su ego humano y su llamado espiritual. A medida que Dios les revela su propósito, deben aprender a desprenderse de su propia agenda y deseos personales. Esto puede incluir renunciar a sueños o metas que habían albergado durante años y alinearse con lo que Dios tiene preparado para ellos. Aunque esta renuncia puede parecer una pérdida al principio, pronto descubren que lo que Dios tiene reservado es mucho más grande y satisfactorio que cualquier cosa que ellos mismos pudieran haber planeado. A través de esta entrega, experimentan una libertad interior que les permite caminar con mayor ligereza y confianza en su viaje espiritual. A medida que los elegidos avanzan en su camino, enfrentan lo que puede parecer contradicciones, momentos de triunfo y momentos de sufrimiento, puertas que se abren de manera milagrosa y otras que se cierran de manera inesperada. Sin embargo, a través de todo esto, aprenden a confiar en los tiempos de Dios. A veces, lo que parece un retroceso es en realidad una preparación para algo mayor. Una oportunidad para desarrollar habilidades, paciencia y un carácter que será crucial para los desafíos futuros. El elegido sabe que Dios no se mueve por capricho. Cada detalle de su vida está cuidadosamente orquestado para llevarlo hacia su destino final. A lo largo de este proceso, una de las lecciones más profundas que los elegidos aprenden es la del verdadero amor y compasión. Al caminar por el dolor, la soledad o el rechazo, se vuelven más sensibles al sufrimiento de los demás. Se convierten en fuentes de consuelo y sanación para quienes atraviesan dificultades similares. Esta empatía no es solo una habilidad adquirida. Es un don divino que les permite conectar a un nivel más profundo con los corazones y almas de quienes buscan esperanza. Su capacidad para amar incondicionalmente, incluso a aquellos que les han hecho daño, se convierte en una manifestación tangible del amor de Dios en el mundo. En medio de las pruebas, también aprenden a depender completamente de la gracia de Dios. Mientras que en un principio pudieron haber confiado en sus propias fuerzas, los elegidos finalmente se dan cuenta de que su verdadero poder proviene de su conexión con lo divino. Es a través de esta relación que encuentran la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Descubren que, aunque sean débiles en lo físico o emocional, es en esa debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Cada caída, cada fracaso, es una oportunidad para que Dios los levante una y otra vez, más fuertes y más sabios que antes. Este camino espiritual también trae consigo una claridad en cuanto a su misión en la vida. Los elegidos ya no vagan sin rumbo, sino que caminan con una determinación y un enfoque que refleja su comprensión del plan de Dios. Empiezan a ver las oportunidades, los desafíos e incluso las relaciones desde una perspectiva más alta. Saben que todo tiene un propósito, incluso los momentos de sufrimiento. Y a medida que aceptan este llamado, comienzan a experimentar milagros y bendiciones que confirman su camino. Estos milagros no siempre son espectaculares o visibles para los demás, pero son inconfundibles para el elegido, quien los reconoce como señales de la mano de Dios en su vida. Sin embargo,
Ser elegido por Dios no significa estar exento de dolor o conflicto. Al contrario, los elegidos suelen enfrentar oposiciones que parecen más intensas que las de los demás. Esto se debe a que su vida tiene un impacto mayor en el reino espiritual y, por lo tanto, el enemigo busca detener su avance. Pero esta oposición no es motivo de temor. Al contrario, es una confirmación de que están en el camino correcto. Cada obstáculo, cada ataque, es una oportunidad para que los elegidos se afirmen en su fe y demuestren su confianza en Dios. Con cada victoria sobre la adversidad, se acercan un paso más a cumplir el destino que Dios les ha asignado. Los elegidos también desarrollan una sabiduría espiritual que les permite ver más allá de lo visible. Esta sabiduría no es simplemente el resultado de la experiencia, sino un don que viene de su cercanía con Dios. A través de la oración, el estudio de la palabra y la meditación, los elegidos reciben revelaciones que los guían en su camino y les permiten tomar decisiones sabias en momentos críticos. Esta sabiduría se convierte en una luz que no solo ilumina su propio camino, sino también el de otros que buscan dirección. Finalmente, los elegidos llegan a un punto en su vida donde entienden plenamente que su propósito no se trata solo de lo que pueden lograr, sino de lo que pueden dar. Su vida se convierte en un legado de servicio y amor, donde cada acción está impregnada de la intención de honrar a Dios y ayudar a los demás. Ya no buscan reconocimiento o aplausos, porque saben que su verdadera recompensa no está en este mundo, sino en el reino eterno. Y cuando llegue el momento de rendir cuentas por sus vidas, podrán mirar hacia atrás con la satisfacción de saber que vivieron de acuerdo con el propósito que Dios les dio. Ser elegido por Dios es, en última instancia, un camino de transformación continua. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en fe, amor y sabiduría. Y aunque este camino esté lleno de desafíos, los elegidos saben que no están solos. Dios camina con ellos, guiándolos, sosteniéndolos y preparándolos para un propósito que va más allá de cualquier cosa que puedan imaginar. Y al final de su viaje, descubrirán que todo lo que pasaron, cada lágrima y cada risa, fue parte del plan divino para llevarlos a donde siempre estuvieron destinados a estar, en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo su llamado con fidelidad y amor. Mientras los elegidos siguen su camino, se adentran en una etapa de claridad y propósito que, si bien no está exenta de pruebas, se caracteriza por una paz interior que trasciende las circunstancias externas. En este punto, han llegado a entender que su vida es más que una serie de eventos aleatorios. Cada desafío, cada triunfo, cada momento de espera, es una pieza de un rompecabezas más grande. Comienzan a ver cómo todas las experiencias previas, tanto las dolorosas como las gratificantes, los han moldeado para convertirse en instrumentos divinos. Este reconocimiento les da una serenidad especial, una fe inquebrantable en el plan de Dios, aunque el camino todavía pueda parecer oscuro a veces. Uno de los aspectos más profundos de la vida de un elegido es su capacidad de influencia espiritual. A medida que se alinean más estrechamente con el propósito de Dios, las personas a su alrededor comienzan a percibir una diferencia. No es solo su sabiduría o fortaleza lo que destaca, sino una presencia palpable de paz y gracia que emanan en todo lo que hacen. Esta influencia no siempre es evidente de inmediato, pero con el tiempo, los elegidos se dan cuenta de que sus vidas están tocando a los demás de maneras que no pueden haber anticipado. Sus palabras consuelan, sus acciones inspiran y su misma existencia se convierte en una fuente de luz en medio de la oscuridad. Este proceso de influencia espiritual no se trata de buscar reconocimiento o poder. Al contrario, cuanto más avanzan los elegidos en su camino, más humildes se vuelven, entendiendo que todo lo que hacen es por la gracia de Dios y no por sus propios méritos. Los elogios de los demás se convierten en un recordatorio constante de su dependencia total de Dios. Esta humildad profunda no es una debilidad, sino una fortaleza divina que les permite mantenerse firmes incluso cuando enfrentan críticas, rechazo e incomprensión. Los elegidos aprenden que la verdadera grandeza no se mide por el aplauso del mundo, sino por la fidelidad a su llamado, incluso en los momentos de mayor oscuridad. A medida que los elegidos siguen adelante, comienzan a experimentar un fenómeno que muchos describen como sincronización divina. Las cosas empiezan a alinearse de manera casi milagrosa. Personas, oportunidades y recursos parecen aparecer en el momento exacto en que son necesarios. Esta sincronización no es casualidad,
Es una manifestación tangible de la provisión de Dios. Los elegidos aprenden a reconocer estas señales y a caminar en fe, sabiendo que, aunque no siempre entiendan el porqué de todo, Dios está guiando cada paso. A veces, una puerta se cerrará, pero inmediatamente otra se abrirá, demostrando que el camino de los elegidos siempre está bajo la dirección soberana de Dios. Otra señal distintiva en la vida de los elegidos es el surgimiento de un profundo deseo de servir a los demás. A medida que maduran en su llamado, se dan cuenta de que su propósito no está centrado en ellos mismos, sino en cómo pueden impactar positivamente el mundo que los rodea. La verdadera grandeza, según entienden, no radica en acumular logros o posesiones, sino en la capacidad de tocar las vidas de otros. El servicio se convierte en su lenguaje de amor, una manifestación tangible de su fe en acción. A menudo, se sienten llamados a causas que parecen pequeñas o insignificantes a los ojos del mundo, pero saben que en el reino de Dios, nada es insignificante. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada sacrificio hecho en amor tiene un valor eterno. En este punto de su camino, los elegidos también empiezan a ver más claramente los frutos de su obediencia. Aunque los primeros años pueden haber estado llenos de incertidumbre y pruebas, ahora ven los resultados de su fe persistente. Relaciones restauradas, vidas transformadas, ministerios que florecen. Todo esto es fruto de su rendición al plan divino. Pero quizás lo más importante es que comienzan a experimentar una profunda satisfacción interna, una sensación de plenitud que no puede ser comprada ni lograda a través de esfuerzos humanos. Esta plenitud proviene de saber que están exactamente donde Dios quiere que estén, haciendo lo que Él los llamó a hacer. Sin embargo, ser un elegido de Dios también conlleva un peso espiritual. Los elegidos son conscientes de que su llamado atrae una atención especial en el reino espiritual, y esto incluye tanto las bendiciones como las batallas. Las luchas espirituales se vuelven más intensas, pero también lo hace su discernimiento y fortaleza. Aprenden a proteger su corazón y mente a través de la oración constante, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Estas prácticas no son meras disciplinas religiosas, son armas espirituales que les permiten mantenerse firmes en medio de las tormentas más feroces. Una lección crucial que los elegidos aprenden es la importancia de la comunidad. Aunque el aislamiento es parte del proceso de preparación, llega un momento en que deben rodearse de otros que comparten su fe y visión. Esta comunidad no solo proporciona apoyo emocional, sino que también actúa como un reflejo de lo que Dios está haciendo en su vida. A través de la interacción con otros, los elegidos son desafiados a crecer, a rendir cuentas y a seguir avanzando en su camino espiritual. La comunidad se convierte en una red de apoyo y un recordatorio de que, aunque el llamado es personal, no se lleva a cabo en soledad. Finalmente, los elegidos llegan a un entendimiento más profundo de la eternidad. Mientras que en los primeros años de su camino pueden haber estado más enfocados en las bendiciones terrenales o en el cumplimiento de sus sueños, ahora su enfoque se amplía. Se dan cuenta de que todo lo que hacen tiene una repercusión eterna. Cada alma tocada, cada semilla plantada en el corazón de alguien, tiene un valor que trasciende el tiempo y el espacio. Esta perspectiva eterna cambia la manera en que ven sus desafíos, sus victorias y sus fracasos. Todo se enmarca dentro del contexto más amplio del reino de Dios. Este entendimiento de la eternidad también les otorga una paz profunda en cuanto a su futuro. Saben que, independientemente de lo que suceda en este mundo, su destino final está asegurado en la presencia de Dios. Esta certeza les permite enfrentar cualquier adversidad con valentía, sabiendo que su vida en la tierra es solo una preparación para algo mucho más grandioso que está por venir. Y cuando llegue el día en que sus cuerpos físicos ya no puedan continuar, los elegidos saben que pasarán de este mundo a una gloria eterna, donde estarán para siempre en la presencia de aquel que los llamó desde el principio. En última instancia, la vida de un elegido de Dios es una historia de transformación continua, de fe inquebrantable y de amor incondicional. Cada día es una nueva oportunidad para reflejar la gloria de Dios en la tierra, para llevar a cabo su voluntad y para extender su reino. Los elegidos saben que su vida es un testimonio viviente del poder de Dios para cambiar, sanar y restaurar. Y mientras caminan fielmente en su llamado, dejan un legado de esperanza, fe y amor que impactará a generaciones por venir. A medida que los elegidos continúan caminando en la dirección que Dios les ha trazado,
experimentan una creciente conciencia de su papel en el plan divino. Con el tiempo, empiezan a percibir que cada paso que han dado, incluso los más inciertos o dolorosos, ha sido parte de una orquestación divina más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Comienzan a notar cómo sus historias de dolor, sus luchas internas y sus periodos de duda han sido utilizados por Dios para refinar su carácter y aumentar su capacidad de empatía y compasión hacia los demás. Uno de los frutos más valiosos que emergen de este proceso es la sabiduría divina. Esta sabiduría no se basa únicamente en el conocimiento teórico o intelectual, sino en una comprensión profunda de las verdades espirituales que han sido reveladas a lo largo de sus vivencias. Los elegidos aprenden a escuchar la voz de Dios no solo en momentos de oración o meditación, sino también en las situaciones cotidianas, en la naturaleza y en sus interacciones con los demás. Esta sabiduría se convierte en su guía interna, permitiéndoles discernir entre lo que es meramente temporal y lo que tiene un valor eterno. Además de la sabiduría, otra característica notable en la vida de los elegidos es la aparición de una fe inquebrantable, una fe que se ha probado y fortalecido a través de innumerables pruebas. Esta fe no es una fe ciega o ingenua, sino una confianza profunda y madura en la soberanía de Dios. Los elegidos comprenden que, aunque no siempre puedan ver el cuadro completo, Dios está obrando para bien en cada detalle de sus vidas. Esta certeza les permite permanecer firmes en medio de las tormentas, sabiendo que lo que enfrentan es solo temporal y que hay un propósito mayor detrás de cada desafío. La resiliencia espiritual también es una de las marcas más claras de los elegidos. Han aprendido a levantarse después de cada caída, más fuertes y más determinados que antes. Este tipo de resiliencia no es producto de su propia fuerza, sino del poder de Dios que opera dentro de ellos. Cada vez que enfrentan una adversidad, es como si una fuerza invisible los sostuviera, dándoles la capacidad de seguir adelante cuando otros se habrían rendido. La resiliencia de los elegidos es un testimonio del poder transformador de Dios en sus vidas, y sirve como inspiración para aquellos que los rodean. A medida que avanzan, los elegidos también desarrollan una mayor sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Esta sensibilidad no solo les permite discernir la dirección en la que deben moverse, sino que también los alerta sobre las trampas espirituales que podrían desviar su camino. El discernimiento se convierte en una herramienta vital para navegar en un mundo lleno de distracciones y engaños. Los elegidos aprenden a confiar en esta guía interna, sabiendo que el Espíritu Santo los dirige siempre hacia la verdad y hacia el cumplimiento de su propósito divino. Este discernimiento también les ayuda a reconocer las oportunidades que Dios coloca en su camino. Para los elegidos, las puertas que se abren no son meramente coincidencias o sucesos fortuitos. Son intervenciones divinas, momentos en los que Dios hace converger los deseos de su corazón con los planes del reino. Así, aprenden a caminar por fe, a tomar decisiones difíciles con la certeza de que, aunque no siempre entiendan el porqué, están exactamente donde deben estar. Sin embargo, junto con las oportunidades vienen las pruebas. Los elegidos se encuentran en un constante ciclo de crecimiento espiritual, donde cada bendición trae consigo una nueva responsabilidad. A medida que Dios amplía su influencia, también nos llama a niveles más altos de pureza, integridad y servicio. Cuanto más cerca están de cumplir con su destino, más intensas se vuelven las pruebas, no como un castigo, sino como una manera de afinar sus dones y habilidades espirituales. En este punto, es común que los elegidos enfrenten oposición de diversas formas. A veces, esta oposición proviene de fuerzas externas, como críticas, rechazo o persecución. Otras veces, proviene de dentro, bajo la forma de dudas internas, inseguridades o temores persistentes. Pero en lugar de dejarse abatir, los elegidos aprenden a ver la oposición como una señal de que están en el camino correcto. Saben que cuanto más se acercan a su propósito, más intensas serán las luchas, pero también más grande será la victoria. Un aspecto fundamental en la vida de los elegidos es la dependencia constante en la oración. Han comprendido que la oración no es solo un ritual religioso, sino una línea directa de comunicación con Dios. A través de la oración encuentran consuelo, dirección y fortaleza. La oración se convierte en su refugio en tiempos de incertidumbre y su ancla en medio de las tormentas. Además, los elegidos aprenden que la oración no es simplemente un medio para pedir cosas a Dios, sino una oportunidad para alinear sus corazones con la voluntad divina.
A medida que los elegidos maduran espiritualmente, su vida de oración se profundiza y se transforma. Ya no se trata únicamente de pedir por sus propias necesidades, sino de interceder por los demás, por su comunidad, por su nación y por el mundo. La intercesión se convierte en una poderosa herramienta para impactar espiritualmente su entorno. Los elegidos comprenden que, a través de la oración, tienen la capacidad de influir en eventos y situaciones que van más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver. Una vez que los elegidos han experimentado esta transformación interna y han sido equipados espiritualmente, comienzan a ver la manifestación externa de lo que Dios ha estado preparando en ellos. Es como si, después de años de formación en lo secreto, llegara finalmente el tiempo de ser revelados al mundo. Lo que antes parecía un periodo de espera interminable ahora se revela como una preparación esencial para el momento de manifestación. El liderazgo, la influencia y las oportunidades que reciben no son por casualidad. Son el resultado de haber sido fieles en lo poco y haber permitido que Dios trabaje en sus corazones. A través de su obediencia y fidelidad, los elegidos descubren que su mayor recompensa no son los logros o las bendiciones materiales, sino la relación profunda e íntima que han desarrollado con Dios. Esta relación es su tesoro más preciado, el ancla que les permite mantener la paz y la estabilidad, sin importar las circunstancias. Es un recordatorio constante de que, aunque las pruebas pueden venir, Dios siempre está presente, guiándolos, fortaleciéndolos y asegurando que, al final, su propósito será cumplido. Finalmente, los elegidos comprenden que su vida es una ofrenda. Todo lo que han experimentado, todo lo que han ganado y todo lo que han sacrificado es para la gloria de Dios. Su vida, moldeada por el propósito divino, es un testimonio viviente del poder transformador de la gracia de Dios. Y mientras caminan fielmente hacia el cumplimiento de su llamado, dejan una huella espiritual que impacta no solo su presente, sino también las generaciones futuras. Los elegidos entienden que su legado no será determinado por las riquezas que acumulen ni por los títulos que obtengan, sino por las vidas que toquen y por el impacto eterno que dejen en el reino de Dios. Y así, después de todo el viaje de formación, los elegidos llegan a un punto crucial en su vida, el momento de la revelación final. Este es el momento en el que todo el trabajo, el dolor, las luchas y las pruebas encuentran su propósito. Los elegidos, ahora completamente equipados y refinados por el fuego de las pruebas, están listos para caminar en el llamado que Dios ha preparado para ellos desde el principio de los tiempos. Ya no se ven a sí mismos como víctimas de las circunstancias, sino como guerreros, como líderes espirituales que han sido forjados en lo más profundo del corazón de Dios. El propósito mayor de los elegidos no es simplemente cumplir con tareas o recibir bendiciones. Su mayor llamado es reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacen. Se dan cuenta de que todo lo que han experimentado ha sido para prepararles para este momento, un momento en el que serán instrumentos en las manos de Dios para impactar el mundo a su alrededor. Su vida se convierte en un testimonio viviente de la gracia, el poder y la fidelidad de Dios. A través de ellos, otros verán que, aunque el camino pueda ser difícil, el destino siempre vale la pena. Y entonces, con una fe renovada y una determinación firme, los elegidos avanzan hacia su propósito con valentía. Saben que no están solos, que Dios ha estado con ellos en cada paso del camino y que seguirá guiándolos en cada nuevo desafío. Son conscientes de que su vida ha sido diseñada para algo mucho más grande que ellos mismos, algo eterno, algo divino. Finalmente, los elegidos comprenden que han sido llamados no solo para ellos mismos, sino para dejar una marca eterna en el reino de Dios. Su vida, sus luchas y sus victorias son parte de un plan más grande, un plan que continuará afectando a otros mucho después de que ellos se hayan ido. Con cada día que pasa, dejan un legado de fe, perseverancia y amor que trasciende generaciones. Y al final, pueden descansar en la paz de saber que han corrido la carrera que Dios les puso por delante, y lo han hecho con fidelidad. El viaje ha sido largo, pero los elegidos entienden que todo ha valido la pena. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto han logrado, sino cuán profundamente han conocido a Dios y cuánto han impactado el mundo para su gloria. En esto, los elegidos encuentran su verdadera recompensa, una relación íntima y eterna con el Creador, el que los escogió desde antes de la fundación del mundo, el que los guió,
los sostuvo y los llevó a cumplir su destino. Con corazones llenos de gratitud y amor, saben que, aunque su misión en la tierra esté completa, su propósito eterno en la presencia de Dios está apenas comenzando.